creo que demasiado fácilmente nosotros pedimos que se conserve todo aquello, tenemos una idea bucólica de lo que es la Amazonía, todo ese bosque tropical que nos parece desde aquí, que lo miramos como algo a conservar, algo de un gran valor. Pedir eso o tener esos planteamientos sin mantener los valores naturales que tenemos aquí me parece un ejercicio de falsedad, de colonización y dominio, no es justo. Estoy implicada en la conservación natural desde muy joven. Hoy por hoy estoy en diferentes grupos de conservación natural y ecologistas también, y eso es lo que estamos intentando hacer. Primero, conocer el medio natural que nos rodea, la diversidad de aquí, para hacer ver a la gente lo prioritario y lo necesario que es recuperarlo, porque mucho lo hemos perdido, y conservar lo que tenemos. ¿El por qué? Primero porque creo que nos va la vida en ello. Nuestro futuro aquí y en este planeta está relacionado con la calidad de la biodiversidad de los ecosistemas. Eso lo tenemos claro, lo hemos investigado, lo hemos aprendido. Es una filosofía de vida, ¿no? Respecto al futuro, si es que queremos que la humanidad tenga algún futuro, ¿no? ¿Qué estamos dejando para los demás? La crisis ecológica global, ese es el momento en el que estamos. Hay que actuar para minimizar los impactos que estamos haciendo en el medio ambiente y, por ende, en la biodiversidad. Nos va la vida en ello, aquí y en todo el planeta. Pero desde luego lo que no podemos hacer es pedir a los que han conservado o tienen ecosistemas con mejor calidad aquello que aquí no estamos dispuestos a respetar o a recuperar. Eso es injusto. Estamos intentando que se cambie esa visión de ver el paisaje para recuperar los bosques, igual sin dejar de plantar, digamos, árboles con un fin maderero. También tenemos que buscar esa sostenibilidad en la economía, pero ahí tiene que haber un equilibrio que por hoy no se da. Niretzat ezin dira bereiztu nire pentsamendu feminista, ekologista eta euskaltzalea, batera doaz. Orduan, nik uste horrek lotzen naula Amazonian lanean ari diren emakume horiekin. Uste dudalako ikuspegi haienaren erearen oso antzekoa dela. Babesten dugu lurra, babesten garelako gu. Eta gu hori egiten dugu guretik, ez? No nos podemos permitir vivir con estos consumos materiales y las consecuencias que eso conlleva el medio ambiente si es que queremos que todos los habitantes del planeta tengan las mismas oportunidades que nosotros. No es real. Que el planeta es uno, tenemos solo una casa y la Amazonía, digamos, que es parte de esa casa, y conservar lo poco que estamos dejando, el poco medio natural que hoy por hoy tenemos, es lo más inteligente que podemos hacer, porque no sabemos el conocimiento que hay allí. O sea, no podemos pensar en el futuro de la humanidad desligado del medio natural.